Pero aquí viene el giro más devastador que va a recontextualizar absolutamente todo lo que creía saber sobre esta historia. La muerte de Jorge Negrete no destruyó a María Félix como esperaba todo México, sino que la liberó para convertirse en la mujer más despiadada y poderosa del cine mundial, usando la viudez como una corona de poder. Tú que me estás escuchando, la verdad brutal que nadie te ha contado es que cuando María regresó de Los Ángeles con el cuerpo de Jorge, no lloró por amor perdido, sino por la oportunidad desperdiciada de haber tenido una relación real con el único hombre que había sido su igual en fuerza de carácter. La confesión más explosiva viene de las propias palabras de María años después en una entrevista con Iván Trujillo. Es el pasado. Yo con el pasado no cuento. Jorge Negrete fue un momento y ya pasó. Dejó la música, era un buen hombre. Es que él era macho con palabras de amor, que es diferente. ¿Estás preparado para la revelación más impactante? Esas palabras no eran crueldad, eran la admisión más honesta que María había hecho jamás. Jorge había sido el único hombre que la había desafiado intelectualmente, que había peleado con ella de igual a igual, y que había muerto antes de que ella pudiera decidir si realmente lo amaba. La verdad exclusiva es que después del funeral de Jorge, María Félix experimentó algo que nunca había sentido antes: soledad real. Por primera vez en su vida no tenía un hombre tratando de controlarla, de conquistarla, o de demostrarle su amor. Jorge se había llevado a la tumba la única relación donde ella había tenido que luchar por respeto. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a destrozarte emocionalmente. María se dio cuenta de que su matrimonio con Jorge había sido la experiencia más auténtica de su vida amorosa, no porque fuera perfecto, sino porque había sido una batalla entre dos gladiadores emocionales que se respetaban. Pero el giro más brutal es que María usó la muerte de Jorge como una transformación completa de su imagen pública. Pasó de ser la esposa del charro cantor a convertirse en la doña, la viuda más elegante e inalcanzable de México, que ningún hombre podría jamás conquistar completamente. La confesión más aterradora es que María se mudó inmediatamente a París después del funeral, donde se reencontró con Alexander Berger, el banquero francés que había conocido años antes. Su cuarto matrimonio fue la antítesis perfecta de su relación con Jorge, elegante, refinado, sin pasión destructiva. La exclusiva que tengo para ti revela que durante los 18 años que estuvo casada con Alexander Berger, María nunca volvió a experimentar la intensidad emocional que había vivido con Jorge. Berger la amaba, la cuidaba, la respetaba, pero nunca la desafió como lo había hecho el charro cantor. La verdad devastadora es que Jorge Negrete murió sin saber que había ganado la guerra psicológica más épica del cine mexicano. No la había conquistado con serenatas o joyas, sino siendo el único hombre que se había atrevido a pelear con ella y a morir sin rendirse. Tú que me estás escuchando, la revelación final que va a explotar tu mente es esta: María Félix pasó el resto de su vida, otros 49 años, buscando desesperadamente a otro hombre que la odiara y la amara con la misma intensidad que Jorge Negrete, pero nunca lo encontró. ¿Estás preparado para entender la ironía más devastadora? El hombre que había muerto por despecho según los rumores, en realidad había muerto siendo el único que había logrado marcar para siempre el alma de la mujer más indomable de México. Jorge no perdió, simplemente se fue antes de que el juego terminara. La historia de Jorge Negrete y María Félix no es sobre amor o odio, es sobre dos titanes que se encontraron en el momento perfecto para destruirse mutuamente. Pero Jorge tuvo la sabiduría inconsciente de morir en la cima de su poder sobre ella. La verdad es que María nunca superó a Jorge Negrete, no porque lo amara, sino porque él fue el único hombre que murió sin haber sido completamente conquistado por ella. Todos sus otros esposos vivieron para adorarla, pero Jorge murió siendo su igual. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta historia nos enseña que a veces las relaciones más tóxicas son las más auténticas, y que el verdadero poder en el amor no está en conquistar, sino en morir invicto. Cuando veas las películas de Jorge Negrete o María Félix, recuerda que estás viendo a dos guerreros que se amaron como solo pueden amarse los enemigos, con respeto, odio, pasión y la certeza de que ningún otro adversario estaría jamás a su altura. Pero aquí viene el giro más devastador que va a recontextualizar absolutamente todo lo que creías saber sobre esta historia.
La muerte de Jorge Negrete el 5 de diciembre de 1953 no solo acabó con la vida del charro cantor, sino que destruyó el alma de Pedro Infante, quien perdió al único hombre que había creído en él desde el principio. Tú que me estás escuchando, la verdad, brutal que nadie te ha contado, es que Pedro Infante nunca se recuperó de la pérdida de Jorge. Durante los 4 años que vivió después de la muerte de su mentor, Pedro se volvió cada vez más temerario, más autodestructivo, como si buscara desesperadamente reunirse con el hombre que había sido su padre artístico. La confesión más explosiva viene de quienes conocieron a Pedro en sus últimos años. Después de 1953, Dios, se obsesionó con los aviones y los vuelos peligrosos, como si hubiera perdido el miedo a la muerte. Jorge había sido su ancla a la realidad, y sin él Pedro comenzó a flotar hacia un destino trágico. ¿Estás preparado para la revelación más impactante? El 15 de abril de 1957 Dios, cuando Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, llevaba apenas 4 años sin Jorge. Había filmado más de 60 películas, grabado más de 350 canciones, pero jamás pudo llenar el vacío que dejó su protector. La verdad exclusiva es que Pedro murió piloteando su propio avión, algo que había aprendido después de la muerte de Jorge. Era como si hubiera decidido que si no podía volar artísticamente sin su mentor, volaría literalmente hasta encontrarlo en el cielo. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a destrozarte emocionalmente. 2 tipos de cuidado se convirtió en el testamento involuntario de una amistad que el mundo malinterpretó. La película muestra a 2 hombres que a pesar de sus diferencias, terminan reconciliándose y apoyándose mutuamente. Pero el giro más brutal es que mientras Jorge y Pedro cantaban juntos en esa película sobre amistad y lealtad, ninguno de los dos sabía que Jorge ya tenía cáncer de páncreas avanzado. Cada escena, cada canción, cada momento de camaradería era en realidad una despedida desgarradora. La confesión más aterradora es que después de la muerte de Jorge, Pedro se volvió obsesivo con preservar su memoria. Siguió cantando tributo a Jorge Negrete en cada presentación, como si fuera una oración desesperada para mantener vivo el recuerdo de su amigo. La exclusiva que tengo para ti revela que los últimos films de Pedro estaban marcados por una melancolía profunda que no existía antes de 1953. Era como si hubiera perdido no solo a un amigo, sino su brújula moral y artística, quedando a la deriva en una industria que ya no entendía sin Jorge. La verdad devastadora es que ambos murieron en la cima de sus carreras, Jorge a los 42 años, Pedro a los 39. Nunca envejecieron, nunca perdieron su magia, pero tampoco pudieron disfrutar completamente del legado que estaban construyendo juntos. Tú que me estás escuchando, la revelación final que va a explotar tu mente es esta: durante más de 70 años, los medios, los fanáticos y los historiadores del cine han perpetuado la mentira de la rivalidad, cuando la verdadera historia era mucho más hermosa y trágica. ¿Estás preparado para entender la ironía más devastadora? Los 2 hombres que supuestamente se odiaban, eran en realidad el ejemplo más puro de cómo el talento puede unir a personas de mundos completamente diferentes. Jorge, el aristocrático educado, y Pedro, el hijo del pueblo, demostraron que el arte trasciende las clases sociales. La historia real de Jorge Negrete y Pedro Infante no es sobre rivalidad, es sobre mentoría, respeto mutuo, y una amistad que fue interrumpida brutalmente por la muerte. Es la historia de cómo un hombre educado vio el talento puro en un joven inseguro y decidió protegerlo y guiarlo. La verdad es que 2 tipos de cuidado no era solo el título de una película, era la descripción perfecta de ellos. 2 tipos que necesitaban cuidarse mutuamente en una industria despiadada que los habría enfrentado si hubieran sido menos nobles. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta historia nos enseña que a veces las leyendas más poderosas nacen de mentiras, y que la verdad sobre el amor entre hermanos artísticos puede ser más hermosa que cualquier rivalidad inventada. La próxima vez que escuches sus canciones o veas sus películas, recuerda que no estás viendo a 2 rivales, estás viendo a un maestro y su discípulo que se amaron como padre e hijo hasta que la muerte los separó para siempre.